como un vocabulario. Vamos a escribir las palabras que no conocemos y enfrente una o dos palabras que nos recuerden de más o menos de qué trata esa palabra. ¿Listo? Y al final de la clase vamos a hacer un juego o un problema sobre un restaurante. Entonces, si tenemos claros todos esos conceptos, entonces ya cuando trabajemos en lo del restaurante, entonces nos va a quedar mucho más fácil trabajar. Y vamos a hacer también una relación de columnas y eso, entonces ustedes saben que lo hacemos durante la clase entre todos. Y vamos ubicando y yo les voy diciendo qué debemos hacer. De todas formas, yo les subo el video y les subo la presentación. ¿Listo, chicos? Entonces, me permiten un segundito mientras esperamos 2 minuticos más e iniciamos. Voy a buscar la presentación y ya empezamos. Si necesitan, compañeros, el link de entrada a la clase, recuerden que siempre yo lo coloco en el grupo de Edmodo, ¿listo? Ahí les entra directico. Y recuerden que si entran como invitados, colocar siempre el nombre y el apellido para que me quede a mí registrada la asistencia. No sé quién es Mildred Santos.04. Por favor, si me informa, porque si no le queda, no queda registrada la asistencia porque pues no sé quién es el niño. ¿Listo? Entonces, Mildred, el que esté con ese número, Yo dime. soy José Santos, es que estoy entrando con la cuenta de mi hermana. Ay, pero ¿y la tuya qué pasó? Yo ya les había dicho que si querían recuperar su clave, que me dijeran y que yo les pido el favor porque toca hacerlo desde una cuenta institucional. Entonces escríbanme en el WhatsApp, profe, ayúdeme a conseguir mi nueva clave porque desde el colegio eso se demora un montón. Y qué día yo lo hice con la amiga de mi hijo, que está en quinto, y eso fue inmediato, me llegó la comunicación a mi email y le di la nueva clave, inmediatamente la niña ya pudo seguir usando su Teams. ¿Listo? Entonces aquí pongo clase, hoy estamos a 27 de julio de 2021, martes. Listo. Entonces vamos a iniciar ya no espero más. Vamos a iniciar con clase de la clase de biología. Entonces vamos a iniciar con el tema número 3.
Listo. Entonces nos corresponde esta semana. Debemos ver entonces la función de nutrición. Entonces, en la primera clase que tuvimos de manera virtual, fue la parte de recordar pues los sistemas que hacen parte de nuestro cuerpo. En la segunda clase tuvimos las propiedades de los seres vivos, o sea, las características que hacen que un ser vivo esté vivo y no esté muerto. Y ahí mirábamos que eran varias esas funciones o esas propiedades que debía tener y eran 7. Y esas 7 propiedades son las que le dan las características para que esté vivo. Entonces, el día de hoy ya vamos a iniciar con la función de nutrición. Entonces, como les pedí en la tarea que ustedes habían hecho, esa función de nutrición no es solo de que venga yo como y listo, sino que son 4 los sistemas los que están involucrados para que el cuerpo funcione adecuadamente y que lo que yo me coma realmente llegue a todo el cuerpo y sea utilizado en cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces recordemos que nosotros somos seres pluricelulares y que no solo yo debo comer, sino que esa comida debe de llegar a cada una de las células de mi cuerpo. Entonces hoy vamos a iniciar entonces la primera parte de la presentación. Entonces es que tenemos 5 minutos para contestar estas 3 preguntas. No tienen que buscar a toda en internet ni nada. Es lo que ustedes crean saber sobre esas 3 preguntas. ¿Alguna duda hasta el momento? Pues copiamos la pregunta y la contestamos como ustedes crean, que al final de la clase ya nos vamos a dar cuenta que ya aprendimos sobre esto y lo estamos viendo de una manera diferente. Entonces, este es el preconcepto de lo que yo sé. No necesito que me investiguen ni nada. ¿Listo, chicos? Entonces, podemos iniciar y yo ya aquí pongo el cronómetro con los 5 minutos. ¿Listo? Reloj, se me perdió el reloj. Y vamos trabajando con tiempos porque entonces no nos alcanza. Qué pena, ¿escuchan música de fondo o no? No, profesora. Bueno, entonces sí no mando a apagar el equipo. Pensé que se alcanzaba a escuchar hasta acá. Entonces vamos contestando estas preguntas, por favor. Listo, nos quedan 2 minutos y medio.
Profe, ¿qué significa la B? La pregunta B. ¿Qué tipo de órganos participan en el proceso de nutrición? ¿Cuáles órganos crees tú de tu cuerpo que sirven para eso? Ah, bueno. Listo. ¿Ya tomaron pantallazo o algo de las 3 preguntas? Porque ya pasaron los 5 minutos y voy a continuar. ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Qué pena, yo me meto aquí un momento. Ah, ya entraron 15. Listo. Entonces, recordemos que como lo vimos en la clase pasada y en las anteriores, todos los cuerpos de los seres vivos, ya sean unicelulares o pluricelulares, cumplen con diversas actividades que les permite crecer, desarrollarse y adaptarse al medio que los rodea. Entonces, la nutrición es una de las funciones básicas que permite que esas otras se lleven a cabo. Si el cuerpo no se alimenta o si las células no se alimentan, entonces no podrían hacer esas otras actividades. Entonces, de parte de la función de nutrición, se puede realizar de que si yo me alimento adecuadamente, puedo permitir que mi cuerpo crezca y que mis órganos se desarrollen para poderme reproducir y dejar descendencia en el planeta y que la especie no llegue a la extinción. Esa alimentación también provee todos los nutrientes necesarios para que el individuo pueda crecer. Esa alimentación también permite que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Eso significa la palabra homeostasis. Esa debería ser una de las palabras que copien ustedes allá en su cuaderno. Entonces, esa palabra homeostasis quiere decir equilibrio. Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar en total equilibrio. Si yo consumo mucha cantidad de agua, entonces va a haber gran cantidad de agua dentro de mi cuerpo y tengan en cuenta que todos los excesos son malos. Mucha agua, muchas vitaminas, mucha harina, mucha grasa, mucho de todo de una sola cosa, es malo para nuestro cuerpo. En cambio, si comemos equilibradamente, todo lo que llevamos a nuestro cuerpo, incluye todos los diferentes grupos alimenticios y todo, nuestro cuerpo va a estar en equilibrio. Entonces, esa parte de ese equilibrio está dentro de la función de nutrición, en específico en el sistema excretor, porque el sistema excretor es el que va a filtrar nuestra sangre para que las moléculas que están circulando en ella sean las adecuadas. Si no fuera por la función de nutrición, pues nuestras células no podrían obtener energía. Y recordemos que la energía se tiene que dar sumando dos cosas. La primera cosa que debe sumar es el alimento. Entonces, dentro del alimento va un nutriente en específico que se llama la glucosa. Esa glucosa está en las papas, está en los dulces, está en las harinas. Entonces, esa glucosa debe de ingresar por nuestro sistema digestivo, dirigirse, llevar a cabo todo el proceso de digestión y esos nutrientes en los que se parte tienen que ser absorbidos por la sangre y la sangre debe llevar ese nutriente, en específico la glucosa, a cada una de las células de nuestro cuerpo. Y la segunda parte que debe incluir, porque con solo glucosa nuestro cuerpo no puede producir energía. Para producir energía, aparte de tener la glucosa, tiene que tener oxígeno. Entonces, cuando se combinan esas dos cositas, glucosa que viene de mi alimento más el oxígeno que viene de lo que yo respiro, se hace la combinación, entonces se hace el metabolismo celular, si se acuerdan de esa palabra de la semana pasada, de hace 15 días, diré, de la clase anterior, el metabolismo, que son procesos de construcción y de destrucción, y entonces cuando se mezclan esos dos, se produce la energía. Y esa energía es la que permite que nosotros caminemos, hablemos, estemos pendientes en clase, podamos tomar apuntes, que nuestro corazón no deje de latir, que todo estemos en total funcionamiento. ¿Listo? Pero entonces necesita los dos nutrientes. Pasito.
Entonces necesitamos de esos dos componentes. Primero la glucosa que viene en nuestros alimentos y también necesitamos el oxígeno que lo ingresamos a través de nuestra nariz y ingresa a nuestro sistema respiratorio para luego ser llevado a cada una de las células. Y esa función de nutrición también nos permite relacionarnos con los demás. Entonces, ¿a través de qué? De nuestros 5 sentidos. Entonces, los fotorreceptores, que serían nuestros ojos, porque vemos los cambios de luz, los quimiorreceptores como nuestra nariz y nuestra lengua, los mecanorreceptores como nuestro tacto y nuestro oído, y los termorreceptores que están en la lengua y en nuestra piel que nos permiten detectar cambios de temperatura. Entonces, todo, si se dan cuenta, todas esas cosas tienen que ver y se desarrollan si nosotros llevamos a cabo nuestra función de nutrición. Entonces, aquí les muestro un cuadrito de las funciones vitales. Entonces, la primera función vital es la de la nutrición, que es la que vamos a ver hoy, y tiene en cuenta 4 sistemas, como lo que hicieron ustedes en su tarea. En la tarea, ustedes tenían que escribir qué era la función de nutrición y cuáles eran los 4 sistemas que lo conformaban. Y qué sistema, y hacer el dibujo del sistema digestivo, que es el que vamos a ver la próxima clase. O sea, lo vamos a ver el jueves. ¿Listo? Entonces, la nutrición, entonces, está conformada por el sistema respiratorio, por el sistema digestivo, por el sistema circulatorio y el sistema excretor. ¿Listo? Tenemos la otra función importante, que es la que nos permite relacionarnos con los demás, que es la función de relación. ¿A partir de qué sistemas? Entonces tenemos todo nuestro sistema sensorial, nuestros 5 sentidos, nuestro sistema nervioso central, que es el que conduce esa información. Entonces tenemos el cerebro, el cerebelo y la médula espinal y todos los nervios que están regados en nuestro cuerpo. Entonces yo percibo lo que pasa a mi alrededor a través del sensorial, es interpretado en el sistema nervioso y la respuesta va a ser a través de uno de estos 3 sistemas. El osteomuscular, que es el óseo y el muscular para que yo realice un movimiento, o el sistema hormonal para que libere una sustancia dentro de mi cuerpo. Y la última de las funciones vitales es la de reproducción, que ya sabemos para qué funciona la reproducción y tenemos que hay un aparato reproductor masculino y un aparato reproductor femenino. ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis queridos? No, señora. Tengo 602 y 603, ¿cierto? Grupo 2. Listo. Entonces, continúo. Entonces, como les decía hoy nos vamos a basar en solo la nutrición. Esa es la función que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Entonces, tenemos que la función principal de esta función, valga la redundancia, la función de la función es aportar la energía. Entonces, recordemos que sin energía nuestro cuerpo no puede hacer nada. Entonces, si no existiera esa función de nutrición, todo el resto se vería truncado o bloqueado. Entonces, tenemos que en ella intervienen los 4 sistemas que les había nombrado ahorita. Entonces, primero tenemos el aparato digestivo, que nos sirve para que el cuerpo realice el proceso de digestión, ya sea un ser unicelular o pluricelular, desde una célula hasta una ballena, que lo vemos enfocado más hacia el cuerpo de nosotros. Pero tenemos que tener claro que todos los seres vivos, desde una bacteria, una ballena, un león, una planta, y nosotros llevamos a cabo estos procesos. ¿Que tenemos diferentes mecanismos o sistemas para hacerlo? Sí, pero todos hacemos el mismo proceso, ¿listo? Entonces, ese aparato digestivo es el que se va a encargar de la digestión. Si hablamos de nosotros, entonces ese aparato digestivo está conformado de boca, faringe, el esófago, que es el tubo largo, nuestro estómago, y ahí se une el intestino delgado y el intestino grueso y termina en el recto y el ano. Entonces,
Si lo vemos es un solo tubo, ¿listo? Lo que se modifica es los órganos a medida que va avanzando ese tubo. Y ese tubo tiene más de 7 metros de largo, pero es un tubo. Pero para que se ayude a funcionar tiene unas glándulas anexas. ¿Y cuáles son esas glándulas anexas? Son unas glándulas que van a secretar una sustancia especial para que ayude a hacer ese proceso digestivo. Entonces tenemos aquí en la boca las glándulas salivales, tenemos el hígado, el páncreas, que van a secretar esas sustancias que ayudan a que se digiera o se rompa ese alimento en partículas muy pequeñas para que pueda ser llevado a cada una de las células de nuestro cuerpo y a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces por acá va a ingresar la glucosa metida entre todo nuestro alimento. Tenemos que también está el aparato respiratorio que permite el proceso de respiración. Entonces el aparato respiratorio permite el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono, pero la verdadera respiración se lleva a cabo en todas las células del cuerpo de esa persona, ¿listo? Que es produciendo energía, ¿listo? Con ayuda de la glucosa que entró de acá. Entonces, ese mecanismo de entrada, ese aparato de entrada y de salida de gases está conformado pues por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, que es ese tubo que se separa en dos y se ramifica y forma los bronquios dentro de los pulmones, y allá al final, bien al fondo del pulmón, están los alveolos, que son unas burbujitas en donde se realiza el intercambio gaseoso con el sistema circulatorio. Entonces el pulmón es uno de los órganos que está lleno de muchos vasos sanguíneos para facilitar el paso del oxígeno y del dióxido de carbono del pulmón al sistema circulatorio. Lo mismo acá, el intestino delgado tiene muchos vasos sanguíneos que son los que permiten que pase el alimento, los nutrientes que necesitamos de esos alimentos al sistema circulatorio. ¿Por qué es importante este sistema circulatorio? Porque es el que, su nombre lo dice, nos ayuda a circular. ¿A circular qué? A circular los nutrientes para cada una de las células y a circular el oxígeno para cada una de las células. Y no es solo tenga y lleve, sino que es un servicio de entrega estilo servientrega. Va y recoge y va y lleva. Entonces hace ambos procesos, el de llevar lo que se necesita y a cambio recibe lo que no le sirve a la célula. Entonces ese es ese mecanismo del sistema circulatorio. Yo te doy lo que te sirve y tú me entregas lo que no te sirve y yo lo llevo a donde debe ser para que sea eliminado del cuerpo para que no nos enfermemos. Entonces, esa es la importancia de este aparato circulatorio. Recordemos que está conformado por un corazón, unas venas, unas arterias. ¿Alguno de acá sabe por qué uno se dibuja de color azul y el otro de color rojo? ¿Por qué unas se dibujan de un color y otras del otro? ¿Sí No. saben? ¿No? ¿Siempre lo han visto así? ¿No se han preguntado? ¿Ninguno? Bueno, les voy a botar el dato del día. Entonces, pónganle cuidado. Cuando nosotros vemos las arterias, son las de color rojo. ¿Listo? Acá, digamos, acá está la arteria de color rojo. Esas arterias de color rojo son las que van llenas de oxígeno. ¿Listo? Entonces, la sangre va a ser más roja. Entonces, no sé si alguno le ha sacado una muestra de sangre arterial. ¿A ninguno? Esa sangre se ve bien rojita, roja, brillante, muy bonita. En cambio, cuando nos sacan sangre, nos la sacan es de la vena, y las venas, la sangre no va roja, sino va toda oscura como color vino tinto. Entonces, en las venas va la sangre con todos los desechos y va llena de dióxido de carbono. Entonces, por eso también cambia el color. ¿Listo? Entonces las rojas son las que van a llevar todos los nutrientes y van a llevar el oxígeno, y las azules son las que van a recoger los desechos y los van a llevar a donde corresponde. Entonces tengamos en cuenta que este sistema circulatorio, nuestro corazón hace dos movimientos.
el sístole y el diástole. Entonces contrae y se abre, ¿listo? Se contrae y se abre. Entonces tenemos que nuestro sistema circulatorio tiene una doble circulación. Entonces aquí en este muñeco, si están viendo la flechita, entonces acá en medio de los pulmones se encuentra el corazón. Entonces el corazón cuando late, entonces va a recoger la sangre, la va a pasar a la otra cámara y la va a enviar fuerte, y la primera circulación que se realiza en nuestro cuerpo es en los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra la sangre sucia por medio de las venas al corazón, llega contaminada con dióxido de carbono, entonces el corazón la va a mandar a los pulmones. ¿Para qué la va a mandar a los pulmones? Para que ese dióxido de carbono que viene en esas venas, que viene sucia, entre al pulmón y a través de la exhalación, ya sea por nariz o boca que nosotros realicemos, eliminemos el dióxido de carbono. Pero como yo también estoy respirando, entonces elimino lo malo y ingresa el oxígeno a esa sangre. Entonces esa sangre entra de nuevo, se va al corazón ya oxigenada, y ahora el corazón cuando vuelva a latir ya no la va a mandar a los pulmones, sino que la va a mandar a circular en todo el cuerpo. Entonces por eso es que vemos si ven aquí dos círculos, acá en este dibujo, ¿sí cambió ya la diapositiva ya? Entonces, primera circulación, entonces la sangre es mandada a los pulmones a purificarse, vuelve y entra al corazón para luego ser distribuida por todo el cuerpo y vuelve sucia. Entonces vuelve y hace pulmones, entra al corazón y se reparte por todo el cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, esto es como un 8. ¿Sí se dieron cuenta yo cómo estoy haciendo? Primero acá, entra y vuelve y sale, pero para este otro lado. Entonces es como ir haciendo un 8. Entonces entra en el corazón y en la segunda vuelta, en la vuelta de abajo, va a ir a repartirlo a todo el cuerpo. ¿Listo? A medida que hace esto acá, este sistema también lo hace en este otro sistema, que es el aparato excretor. Entonces, como ya sabemos, la sangre con los nutrientes va en la roja, en las arterias, y en las venas vienen los desechos. Entonces, esa sangre que viene aquí contaminada por las venas entra a los riñones para ser filtrada y eliminado lo que no sirve, y sale limpia a las arterias para ser llevado nuevamente al corazón y poderse distribuir en todo el cuerpo. Entonces, tenemos que este sistema de excreción está conformada por dos cositas. Las glándulas sudoríparas, que cuando nosotros sudamos eliminamos cierta cantidad de líquido, y ese líquido va rico ¿en qué? En sulfatos y en sales. Entonces no sé si de casualidad han sudado mucho y les escurre acá y ustedes sienten que tanto nuestras lágrimas como el sudor no son sin sabor, sino son como salados, porque se eliminan sales y desechos a través de esas glándulas, y también esas otras sustancias que no nos sirven se eliminan a través de la orina. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque es que des en cuenta que estuvimos picando los 4 sistemas, pero ya la próxima clase, pasado mañana, ya nos vamos a ir enfocando en cada uno de los sistemas. Pero si yo no les explico cómo se interrelacionan, ustedes van a creer que cada aparato funciona por separado. Y tenemos que entender que nosotros somos un ser vivo completo y que todos nuestros aparatos, así como lo expliqué acá, todos se relacionan con todos, porque es que nosotros somos uno solo. Y todo nuestro cuerpo depende cómo funcione el resto. Entonces, si usted se enferma de una cosa, esa cosa no solo le va a afectar una parte de su cuerpo, sino le va a empezar a afectar el resto de su cuerpo. Entonces, tenemos que entender que nuestro cuerpo es único, que nuestro cuerpo es uno solo, y que todas esas células no trabajan por sí mismas como diciendo, ay, qué envidia, no, es que tengo que alimentarme yo y usted no, sino que todo nuestro cuerpo
funciona de manera coordinada. Y esos billones de células que tiene en su cuerpo, todos funcionan de manera coordinada, dando lo mejor para que no solo la célula funcione bien, sino que todo su cuerpo funcione bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Chicuelos. No, señora. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, aquí ya vimos quiénes intervienen. Ahora vamos a ver la nutrición en cada uno de los tipos de seres vivos. Entonces, tenemos dos tipos de nutrición. La nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La autótrofa es cuando el ser vivo es capaz de darse su propio alimento. No necesita ir a comprarlo, ni conseguirlo, ni cocinarlo, ni nada por el estilo. Entonces, este tipo de seres vivos, los seres vivos autótrofos, entonces tenemos que son los que producen su propio alimento a través de su metabolismo, o sea, hace unas reacciones químicas dentro de cada una de las células de su cuerpo. Entonces tenemos dos tipos ahí. El primero, los fotótrofos, que son los que obtienen su energía a través de la luz del mono, o sea, la luz solar. Esa luz solar permite que se lleven a cabo algunas reacciones o un metabolismo. ¿Se acuerdan en la clase pasada de metabolismo y que se divide en anabolismo y catabolismo? Que anabolismo era construir, como yo unir muchas fichas de Lego. Entonces me regalan 50 fichas de Lego y yo hago un muñequito. Entonces eso sería anabolismo, que es construirlo. Y si yo lo rompo otra vez en las 40 fichas, sería catabolismo, ¿listo? Entonces de partes pequeñas puedo armar algo y de partes grandes puedo dividirlas para volver a armar otras cosas. Entonces tenemos los fotótrofos, que van a ser los que van a obtener la energía del sol. ¿Quiénes ahí tenemos ahí? Tenemos que hay fotoautótrofos y fotoheterótrofos. Entonces los fotoautótrofos son los que únicamente y exclusivamente obtienen la energía a partir de la luz del sol. Pero no solo necesitan la luz del sol, necesitan los nutrientes que pueden obtener de alrededor. Si es una planta, entonces los nutrientes están en el suelo, necesita agua, necesita dióxido de carbono. ¿Y el dióxido de carbono de dónde sale? Pues de todos los seres vivos que respiramos oxígeno y exhalamos la sustancia tóxica, que es dióxido de carbono, cuando hacemos... ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esos seres vivos fotoautótrofos toman la luz del sol, toman los nutrientes del suelo y utilizan el dióxido de carbono y ahí forman su ATP o sustancia básica para poder hacer todas las funciones. Entonces ellos también utilizan la glucosa y utilizan el dióxido de carbono más la luz del sol. Y a cambio, adivinen qué nos entregan a nosotros los seres vivos que respiramos oxígeno. Pues oxígeno. Entonces ellas utilizan el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. ¿A través de qué proceso? Ese proceso se llama la fotosíntesis. Y lo hacen todos los seres vivos que son de color verde. Entonces aquí tenemos las plantas y algunas bacterias. Entonces tenemos acá que esos que hacen fotosíntesis son las plantas a través del cloroplasto. Entonces acuérdense cuando vimos célula, el cloroplasto es el organelo de las células vegetales que se encarga de realizar la fotosíntesis. ¿Y qué característica tiene? Que tiene clorofila. ¿Y qué es la clorofila? Una sustancia que lo hace de color verde. ¿Listo? Y que favorece esa fotosíntesis. Hay otros seres vivos de otros reinos que también hacen fotosíntesis, como las algas. ¿Listo? Las algas que hay en el mar, que son grandes, y también hay algas microscópicas. Entonces, esas algas también tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis. Y tenemos otros seres vivos que son las bacterias. Entonces, hay algunas bacterias, como se ve aquí en esta cajita, que son de color verde y realizan la fotosíntesis. Cuando hablamos de fotoheterótrofos, hablamos de individuos que
son capaces de llevar tanto este tipo de alimentación como el otro que vamos a ver adelante, pero es variable, es dependiendo de las condiciones del tiempo. Entonces, si ellos están en un lugar donde les da mucho sol, entonces esas bacterias entonces se van a ir hacia ese lado de producir su propio alimento, pero si están en un lugar oscuro, en donde hay materia orgánica para poder descomponer, pues se va a ir hacia el lado heterótrofo. Entonces son seres vivos que pueden estar en ambos tipos de nutrición. Nosotros lo pudiéramos hacer, sería excelente porque imagínense cuando no tuviera uno mercado, no hubiera dinero en la casa, con solo ir y hacer así y ponerse a tomarse, a dar un baño de sol y quedar llenito, pues sería excelente, ¿no? Pero nosotros somos netamente heterótrofos y tenemos que comer o si no nuestro cuerpo no funciona. Entonces sí sería chévere ser como esas bacterias, tener ambos sistemas y cuando uno está así colgadito, pues tener la opción. Pero no es la opción que tenemos nosotros, los humanos ni los animales. Solo la tienen algunas bacterias. ¿Listo? El otro tipo de nutrición autótrofa son los quimiotrofos. Entonces recuerden estas palabritas, chicos. Fototrofos, fotoautótrofos y quimiotrofos. ¿Listo? Esas palabritas y pongan ahí dos palabritas ahí como para que se acuerden. Entonces, dentro de los quimiotrofos, entonces tenemos que ellos son todo lo contrario. Ellos no necesitan ni siquiera la luz del sol. Ellos simplemente necesitan estar en un lugar rico en sustancias minerales. Entonces, tenemos que ahí este tipo de individuos pueden ser, los quimiautótrofos pueden ser unas bacterias. Entonces, no sé, chicos, si ustedes conozcan, ¿ustedes han ido alguna vez a aguas termales? ¿Alguno ha ido a bañarse? ¿Ninguno ha ido a las aguas termales o les recuerdo cuáles son las aguas termales? Las aguas termales hay varias acá cerca de Bogotá y son unas aguas naturales, pero esas aguas naturales tienen la característica que salen del fondo de la tierra. Entonces, si salen del fondo de la tierra, recordemos que en sociales ustedes han visto las capas de la tierra y tenemos que en la parte interna de nuestro planeta Tierra es caliente, ¿no? Nuestro núcleo es caliente y está hirviendo. Entonces, son como unas calderas en donde sale agua caliente y agua volcánica. Entonces, esa agua que sale caliente y ese barro caliente que sale de esas pozas, entonces viene cargada de muchas sustancias químicas como el azufre, el nitrógeno, el hierro, el metano, que huele mucho como a gas, que las abuelitas dicen, uy, huele como a infierno. Entonces, porque está el azufre, que es el que en donde vive el diablito. Entonces, esas aguas son medicinales y para la gente que sufre de la piel, de los pulmones, de los huesos, de los músculos. Entonces, por lo general, uno ve gente muy mayor en ese tipo de aguas, pero eso también ayuda pues a nuestra piel y todo eso. Y allá en esos lugares, que quién diría que un ser vivo va a vivir ahí a semejantes temperaturas, ahí hay unos seres vivos que son esas bacterias que tienen la capacidad de alimentarse de esas sustancias químicas que hay en esas aguas. Entonces también, si no han ido a aguas termales a bañarse, a piscinear en agua termal, que es muy rico, entonces también yo creo que de pronto han visto Nat Geo o Discovery Channel, en donde graban el fondo del mar. Si han visto en el fondo del mar que a veces se hacen así como unas cositas así y sale como un humo, como unas calderitas, entonces se hacen como unas agrupaciones así como tubitos y a través de esos tubitos también se libera agua caliente con esas sustancias químicas. Entonces son como unas calderas y uno ve así que sale como agua a chorro y es agua interna de la tierra que sale cargado de eso. Y ahí cerca de esas calderas casi no viven seres vivos porque el mar es frío y esas calderas botan agua muy caliente. ¿Y quiénes viven ahí? Entonces, este tipo de bacterias que se adaptaron a vivir y a obtener ese alimento
en ese tipo de condiciones a donde ningún otro ser vivo podría vivir. ¿Listo? Y todos nos consideramos quimioheterótrofos porque todo nuestro cuerpo está conformado de sustancias químicas y esas sustancias químicas son las que permiten que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, como por ejemplo el carbono. Entonces, ¿de dónde obtenemos el dióxido de carbono? Lo eliminamos y obtenemos oxígeno, pero ese carbono está presente en en todos los alimentos. Entonces hay carbono en las proteínas, en los lípidos, en los carbohidratos, en todo lo que nos comemos hay carbono. Y nuestro cuerpo está hecho totalmente de átomos de carbono. Hasta acá en nutrición autótrofa, ¿hay alguna preguntita? No les dé pena preguntar, chicos. No les dé pena. ¿Listo? Porque después me preguntan. Dime. Me acabé de meter, ¿qué están haciendo? ¿Cómo? Estoy explicando el tema. Te toca es mirar la grabación porque ya llevamos ya casi 40 minutos. Te toca mirar la grabación para que puedas contestar bien tu guía, ¿listo? Porque puedes hacer la parte de ahorita de la guía, pero te haría falta la primera parte que le hicimos puro al inicio de la clase, ¿bueno? Entonces Sí, señora. te recomiendo ver la primera parte hasta acá, hasta donde entraste. Del video, que yo lo subo más tarde a la plataforma, ¿listo? De Edmodo. Entonces, Sí, voy continuando. Entonces tenemos que había nutrición autótrofa, que era que el ser vivo era capaz de producir su propio alimento. Y tenemos que hay nutrición heterótrofa. ¿Qué es la nutrición heterótrofa? Que es un ser vivo que no es capaz de producir su propio alimento y que necesita obtenerlo. Pero no es solo obtenerlo, es obtenerlo de otros seres vivos. ¿Listo? Entonces, ese se va a clasificar en estos tres. Estas tres palabras también las debemos tener allá escritas en nuestro cuaderno. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de nutrición es la holozoica. Entonces, este tipo de alimentación es propio de los organismos que comen, o sea que se nutren por capturar o hacer ingestión directa de otro ser vivo. Entonces, ¿qué es ir a capturar? Como el león cuando va y captura la gacela para comérsela, es como yo cuando voy al supermercado y me compro una lechuga y un tomate y una cebolla y tengo que hacer mi ensalada y tengo que hacer la ingestión de esos seres vivos. Tengamos en cuenta que tanto la lechuga como el tomate y la cebolla son seres vivos, pero son seres vivos vegetales, del reino vegetal. Entonces, esa nutrición holozoica es de los que comen, los que tienen que ingresar, tienen que tener un aparato digestivo bien organizado que sea capaz de que tome o capture ese alimento, lleve a cabo la ingestión, de que lo introduzca dentro de su cuerpo para que realice el proceso de digestión. Y ahí tenemos tres tipos, que también necesito esas tres palabras y dos palabras que ustedes se acuerden del significado. Tenemos los carnívoros, que son los que se van a alimentar de otros animales, como el ratón como el gato del ratón, el león de la gacela, el sapo que se come un insecto. Entonces, esos van a ser carnívoros. ¿Listos? Cuando se comen a otros animales. Tenemos los herbívoros, que es cuando se alimentan de vegetales, que se alimentan de plantas, como el oso panda, que se alimenta de bambú, como la vaca que se alimenta de pasto. ¿Listo? Y tenemos omnívoros, que son los seres vivos, los animales que utilizan ambas fuentes de alimentos. Entonces, ¿cuáles son ambas fuentes de alimentos? Que comen tanto carne como plantas. ¿Listo? Entonces nosotros los humanos seríamos omnívoros porque nos alimentamos que el pollito, la carne de cerdo, la carne de res, comemos pescado y además comemos alimentos vegetales como el arroz, la lenteja, el frijol,
todas las frutas de los jugos, todas las verduras. Entonces, nuestro tipo de alimentación es omnívoro. ¿Listo? Entonces, la alozoica, recordemos que es cuando los organismos comen y que tienen que capturar y hacer ingestión, o sea, llevar a la boca el alimento. La siguiente es la saprófita. ¿Cuál es la saprófita? Entonces, eso son los seres vivos que se alimentan de los restos en descomposición de otros seres vivos. ¿Qué otros seres vivos? Pueden ser animales o vegetales y los tienen que descomponer para poderse alimentar de ellos. Entonces, por ejemplo, las bacterias y los hongos. Entonces, digamos, aquí tenemos unos hongos. Estos hongos no tienen un sistema digestivo como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las células de este hongo van a segregar un líquido. Entonces, aquí vemos que hay hojas muertas. Entonces, ese líquido que va a segregar va a descomponer esto. Entonces, ya esas hojas que están muertas no van a estar así sólidas, sino van a estar en estado líquido. Cuando ya está en estado líquido, entonces las células acá por el pie del hongo va a absorber los nutrientes que necesita y luego los va a distribuir por todo el cuerpo del hongo. ¿Listo? Entonces, ese sería el proceso de nutrición saprófita, que tiene que descomponer, o sea, romper en partículas muy pequeñas esa materia orgánica en descomposición. ¿Qué quiere decir? Que ya está muerta. Entonces, esos hongos y esas bacterias, ya sean animales o plantas, se los van a comer así. ¿Listo? Y la parásita es la de algunos seres vivos, tienen ese tipo de nutrición, son muy pocos al lado de los que tienen estos tipos de nutrición, y entonces obtienen el alimento directamente de los tejidos vivos de otro organismo, o sea, de un hospedador. Entonces, digamos, yo tengo mi gata, que ustedes la vieron por aquí miqueando encima mío. Entonces, si ella tuviera pulgas, entonces la pulga sería el parásito que se alimentaría directamente de la sangre que tiene mi gatica. Entonces, eso es ser un ser parásito. Recordemos que estos no tienen un sistema digestivo muy grande porque obtienen directamente el alimento del ser vivo sin matarlo. ¿Listo? Entonces son parásitos. Podemos tener dos tipos de parásitos. Hay exoparásitos, los que tenemos por fuera de nuestro cuerpo, como en los humanos los piojos, o en las vacas las garrapatas, las pulgas en el perrito o en el gatico. Y parásitos internos, como los que tenemos en nuestros intestinos. Entonces podemos tener tenia, ascaris lumbricoides, y son individuos que son pasados de los animales a los humanos por no cocinar bien los alimentos. ¿Listo? Entonces nosotros podemos tener ectoparásitos por fuera o exoparásitos y endoparásitos dentro de nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre estos tres tipos de nutrición? Me imagino que ya copiaron las palabritas claves, ¿no? Holozoica, entonces, ¿qué comen? Carnívoros, pues carne. Herbívoros, plantas. Omnívoros, carne y plantas. Saprófita, descomposición, parásito. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sigo? Yo ya lo copié, profe. Listo. Entonces aquí tenemos pues una imagen de algunos animales que son carnívoros. Entonces el lobo, el zorro, las aves rapaces, los sapos, las serpientes, las mantis religiosas, los linces. En omnívoros tenemos los osos, los jabalíes, algunas aves, los puercoespines, los ratones, los mapaches. Y en los herbívoros, los que estrictamente comen plantas, el venado, la ardilla, los conejos, los caracoles, las tortugas, patos, orugas y algunos insectos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos la clasificación general. Ahora vamos a ver unas clasificaciones más específicas. Entonces, por favor, copien los nombres y después no me pregunten otra vez.
copian el nombre y escriben enfrente el alimento que comen. ¿Listo? Porque ahora los vamos a ver mucho más específicos. Entonces, herbívoros según lo que se coman. Entonces, sí, todos estos se alimentan de plantas, pero solo algunos comen alguna cosa específicamente. Entonces, como se comen una sola cosa específicamente y no cualquier parte de la planta, entonces por eso es que hay este otro tipo de clasificación. Entonces, los que se comen exclusivamente las frutas se van a llamar frugívoros. ¿Por qué? Porque comen frutas. Ejemplos de frugívoros. Hay murciélagos que solo comen frutas, entonces frugívoros. Hay micos que solo comen frutas. Hay insectos que solo comen frutas. Entonces, el tucán, por ejemplo, come solo frutas. Entonces, son animales que son exclusivamente comedores de frutas. Los granívoros son los que se comen granos. Entonces, ahí tenemos la gallina, el lorito y muchos otros pajaritos, ¿listo? Que se alimentan solo de semillas o de granos. Los folívoros son los que van a comer hojas. Solo se comen las hojas, no se van a comer ni el tallo, ni los frutos, ni nada por el estilo. Solo las hojitas. ¿Quiénes son folívoros? Por ejemplo, el oso panda, la jirafa, la vaca. Entonces tenemos diferentes animales que se especializan solo en comerse las hojitas de las plantas. Y tienen que ser las hojas, no las duras, sino los brotes frescos, los nuevos brotes de la planta. Entonces se la pasan ahí peluqueando las plantas. Tenemos luego los xilófagos. Los xilófagos son los que se especializan en comer madera. Entonces, ¿quiénes comen madera? Comen madera las termitas. ¿Sí se han dado cuenta que dicen, ay, acá hay termitas y eso se comen toda la madera? Entonces, son las que son especialistas en comer madera. Tenemos otros que son rizófagos, o sea que se comen las raíces, por ejemplo, los conejos. Nosotros también somos rizófagos a ratos, porque comemos yuquita, comemos papa, comemos zanahoria, utilizamos el jengibre para hacer aromáticas. Entonces nosotros somos frugívoros, también somos granívoros porque comemos lenteja, garbanzo, arroz. Somos folívoros porque comemos lechuga, comemos espinaca, comemos acelgas. Xilófagos sí no somos porque no comemos madera. Rizófagos sí porque comemos raíces como las que les nombré. Y nectívoros tampoco somos nectívoros porque no nos alimentamos del néctar de las flores. Nectívoros tenemos que hay abejas, algunos colibríes, tenemos algunos murciélagos que se alimentan del néctar de las plantas. Y al hacer este proceso, esos animales nectívoros les debemos agradecer el proceso ¿de qué? De fertilización de las plantas. Entonces las plantas se pueden reproducir gracias a este tipo de animalitos que son nectívoros y llevan, como toman el néctar, de paso se les pega el polen y lo llevan a las otras plantas y las ayudan a fecundar. ¿Listo? ¿Alguna duda de este? No, señora. Listo, entonces voy siguiendo. Y tenemos que, según el modo en que consiguen el alimento, tenemos que los carnívoros pueden ser de dos tipos. Los depredadores, que son los que van y capturan su alimento, o sea, se hacen al acecho y tienen todos unos rituales de caza y de captura, porque necesitan capturar su alimento vivo, por eso se llaman depredadores. A ellos no les sirve comerse algo muerto, necesitan capturar el alimento vivo y necesitan alimentarse de esa carne fresca, no les sirve alimentarse de algo que ya está muerto. ¿Listo? Y por el contrario tenemos los carroñeros o necrófagos. ¿Por qué se llaman carroñeros o necrófagos? Porque se comen lo muerto. Necro significa muerte.
¿Listo? Entonces se comen animales que ya están muertos y pueden estar en principios de procesos de descomposición. ¿Listo? Porque el cuerpo apenas se muere se empieza a descomponer. Entonces, ¿quiénes son carroñeros o necrófagos? Algunos cocodrilos, las hienas, los chulos, los yacales, el dragón de Komodo, todos esos individuos se dedican a comer carne muerta. ¿Listo? ¿Eso sí se acordaban o no de estas dos? Eso lo vieron en primaria, que recorderis. Y aquí tenemos una clasificación según de lo que se alimentan esos carnívoros. Entonces tenemos que hay insectívoros, los que se alimentan de insectos. Miermecófagos, los que comen hormigas. ¿Como quién? Como el oso hormiguero, el oso palmero, que comen solo hormiguitas. Los piscívoros, que son los que van a comerse los peces. Y esos piscívoros, entonces, como el pelícano lo vemos aquí, como la otra ave que se llama el martín pescador, y como los tiburones que se comen a otros peces, entre otros. Los planctónicos tenemos que son los seres vivos que se alimentan de plancton. Entonces aquí tenemos como ejemplo la ballena jorobada, la ballena que viene a reproducirse acá en nuestro país en la costa pacífica. Esas ballenas no son carnívoras, sino tienen unos bigotes, muchos bigotes, y a toda hora están absorbiendo agua y filtran el agua con esos bigotes, y esos animales que son microscópicos se quedan ahí enredados en esas barbitas, y de eso es de lo que se alimentan esos seres vivos. Para ser los más grandes del planeta, tienen una alimentación bastante suave, diría yo, y que todo el día están filtrando agüita para poder capturar ese alimento que se encuentra nadando en el mar y que es microscópico. ¿Listo? Y tenemos por último los oófagos, que son los animales que se comen los huevos. Entonces nosotros también podríamos decir que somos oófagos porque comemos huevos, todos los días comemos el huevito de la gallina, y somos piscívoros porque también comemos pescadito. ¿Listo? ¿Alguna dudita hasta ahí? ¿O todo súper claro? Chicos. ¿Sigo? Sí, profe. Listo. Y tenemos otra clasificación. No, entonces, profesora, ¿qué le íbamos a poner a copiar? Sí. ¿Listo? Cerramos el micrófono, por favor. Está cerrado. No, yo escucho ahí a alguien. Ah, ya. Listo. Entonces tenemos aquí otra clasificación más extraña. Entonces, digamos los coprófagos. Los coprófagos son como estos cucarrones estiércoleros. ¿En dónde encontramos estos cucarrones estiércoleros o peloteros se le llaman? Porque los elefantes hacen el popó allá en África. Y existen estos cucarrones que viven allá en África y lo que hacen es coger esas bolitas y las van armando y van corriendo con ellas. Y de ellas se van a alimentar no este individuo, sino las larvas que él deja, o sea, los bebés. Entonces él va a depositar los huevitos para que crezcan dentro de ese bolita de popó, y dentro de esa bolita de popó los bebés se van a alimentar de esa bolita de popó y van a poder crecer y desarrollarse para formar el nuevo individuo. ¿Qué otros seres coprófagos conocemos? ¿Se han visto cuando salen por ahí a un potrero y hay vacas? ¿Qué vemos siempre a donde hay popó de vaca? ¿Qué ven ustedes? Moscas. Las moscas son coprófagas. Se alimentan de materia fecal. ¿Listo? Tenemos otro caso, como los loros, así como Blue, en la película de Río, que hay geófagos. Si se acuerdan en Río 2 que ya se encuentran con todo el otro montón de aves y se ven muchas aves pegadas a estos muros. Entonces,
Lo que pasa es que dentro del tipo de alimentación de ellas, no encuentran un nutriente, pero que es necesario para que su cuerpo funcione bien. Entonces, la única manera de llevar ese nutriente a su cuerpo es comiendo tierra. Entonces, esos tipos de aves comen frutas, comen semillas, pero como les hace falta ese nutriente y para que su cuerpo funcione adecuadamente, entonces comen tierra o suelo. ¿Listo? Hay otros seres vivos que comen tierra o suelo, como por ejemplo las lombrices de tierra. Entonces, las lombrices de tierra están comiendo el suelo y lo que defecan es el humus o tierra fertilizada que nos venden más caro en las, donde venden plantas. ¿Listo? Entonces, esos serían los seres vivos que comerían tierra. Y tenemos los hematófagos, que son los que se alimentan de la sangre. Estos hematófagos, entonces tenemos los zancudos, los chinches, los mosquitos, los vampiros, o los, no los vampiros de las películas, sino los murciélagos, porque algunos, no todos los murciélagos son hematófagos. Unos se alimentan de frutas, otros de insectos, ¿listo? Entonces, no todos son hematófagos, ¿listo? Algunos tipos de murciélagos son hematófagos que comen sangre. Las sanguijuelas, las que hay en los ríos y que se pegan y chupan la sangre. Entonces tenemos diferentes tipos de hematófagos y tenemos este que ya lo habíamos visto al inicio, los detritívoros o saprófagos. Arriba los vimos como saprófagos, pero en muchos libros y en internet pueden encontrar este otro nombre, entonces por eso yo lo escribí acá, para que no se nos olvidara. Entonces, detritívoros que se alimentan en materia en descomposición. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya vimos toda la clasificación de los seres vivos. Entonces, tenemos que los seres vivos pueden ser autótrofos, que producen su propio alimento, o heterótrofos que necesitan conseguir. ¿Listo? ¿Eso sí queda totalmente claro? A pesar de que haya tipos diferentes de alimentación, siempre va a ser o autótrofo o heterótrofo. Cuando hablamos de heterótrofo, somos nosotros los que tenemos que conseguir nuestro alimento. Entonces, tengamos en cuenta que nuestras células también son heterótrofas. En una clase yo les hice unos dibujitos así parecidos que la membrana se deformaba y capturaba el alimento. Entonces, tenemos que, ya sea a nivel celular o a nivel pluricelular, tenemos que se dan 4 etapas en esa nutrición, en todos los seres heterótrofos, ya sea unicelular o pluricelular, desde una célula, una planta o un animal, ¿listo? Unicelulares o plantas, león, delfín, ballena, humano, todos vamos a llevar estas 4 etapas. ¿Cuáles son? La primera es la ingestión. La ingestión, ¿qué quiere decir? Llevarme el alimento a la boca o introducir el alimento dentro del citoplasma de la célula. Entonces aquí vemos que la célula está capturando el alimento y lo está llevando para el interior de la célula. Y nosotros la ingestión es llevarnos el alimento a la boca, masticarlo y hacer la deglución, o sea, pasar el alimento. Ese es el proceso de ingestión, llevar el alimento a la célula o a la boquita. Luego viene el proceso de digestión. El proceso de digestión es romper ese alimento en partículas muy, muy pequeñitas que sean útiles para las células y en este caso para todo el cuerpo y todas las células que hacen parte de ese cuerpo. Entonces, primera etapa, llevarme el alimento. Segunda etapa, llevar el proceso de digestión. Recordemos acá, aunque vamos a ver sistema digestivo la próxima clase, la digestión inicia en la boca, se complementa en el estómago y termina en el intestino delgado o duodeno. Entonces tenemos 3 procesos de digestión, los humanos. Aquí la célula tendría un solo proceso de digestión, ¿listo? El tercer paso es como que ya el alimento ya está destruido, entonces voy a absorber y a llevar a donde necesito
esos nutrientes. Entonces, esa parte se dice absorción y utilización de los nutrientes. ¿Listo? Y la última parte, entonces como ya se fue lo que necesitamos para el sistema circulatorio o el citoplasma para ser distribuido, ya sea en la célula o en todo el cuerpo, vamos a la última parte. Entonces, es el proceso de excreción o de gestión. Excreción, entonces eliminar lo que no sirve. Y la digestión en nuestro caso sería botar los desechos de los alimentos que no fueron digeridos. Y entonces ahí es, en ese proceso de gestión es cuando se forma la materia fecal en nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta este momento? Entonces tenemos 4 partes, cuatro pasos o fases. Primera fase, llevar el alimento. Segunda, digerirlo o romperlo en 1000 pedazos en moléculas muy chiquititas. Tercera, hacer absorción y utilizar esos nutrientes. Y la cuarta, botar lo que no sirve. Hacer la digestión o excreción de lo que no sirve. ¿Listo? Ya con esto, entonces ya acabamos toda la explicación. Entonces vuelvo y pregunto, ¿hay alguna duda o todo súper claro? Señora. ¿Todo súper claro? Listo. Un momentico. Listo. Entonces vamos a hacer la actividad. Entonces, si quieren le pueden tomar pantallazo a ¿qué? A esta lectura, aunque en la gráfica va a estar, ¿listo? Entonces lo voy a leer para todos. Resuelve el problema del restaurante Jumanji. ¿Listo? Ubica a cada invitado del restaurante en su comedor. En el restaurante 5 estrellas de la selva, llamado Jumanji, van a comer los animales más distinguidos de la selva. El mono Pancho es el administrador del restaurante y le pide a la señora, la gata Lili, ubicar a cada uno de los comensales en los diferentes comedores, teniendo en cuenta su tipo de comida favorita y para evitar que se coman entre sí. Para esto, el restaurante cuenta con comedores especiales y separados, llamados el comedor de herbívoros, el comedor de carnívoros, el comedor de hematófagos, el comedor de saprófitos o descomponedores, el comedor de los parásitos y el comedor de los omnívoros. Entonces, espero que tengan claro esos tipos de alimentación, ¿listo? Si me ubican mal los animales que les voy a nombrar, entonces se van a comer entre ellos y no les va a quedar bien ordenado el comedor. ¿Listo? El restaurante. Entonces, ¿cuáles son los comensales? ¿Quiénes van a ir a comer al restaurante Jumanji? Entonces son los siguientes. Van a ir a comer el tiburón, el león, la cebra, la serpiente, una gallina, unos hongos, unas bacterias, un zancudo, un murciélago, un elefante, una piraña, un piojo. No les escucho nada. ¿Y el resto sí me escucha o no? Profe, no le Sí, entendí profe, sí se bien. te escucha. De pronto profe, sí tienen escucho. problemas allá. Entonces los comensales los voy a nombrar otra vez. El tiburón, el león, la cebra, la serpiente, la gallina, los hongos, las bacterias, el zancudo, el murciélago, el elefante, la piraña, el piojo, el cocodrilo, el perro, el cerdo, el gato, el caballo, la gacela, la hiena, un cóndor, una chita, un colibrí, una jirafa y un oso panda. Entonces, ¿cuál es la misión de ustedes, chicos? La misión de ustedes es ayudar a la gata Lili a ubicar a cada uno de los comensales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, aquí viene la siguiente diapositiva. Entonces, este es el restaurante Jumanji y aquí está la gata Lili. Entonces, aquí vamos a tener el comedor de los herbívoros,
el comedor de los hematófagos, el comedor de los parásitos, el comedor de los carnívoros, el comedor de los omnívoros y este no se alcanza a ver. Denme un segundo porque me toca volver a compartir la pantalla. Profe, Dime. ¿pero eso lo hacemos en el cuaderno o lo podemos hacer en el computador? Ya les digo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es necesario que lo dibujen así. ¿Listo? Entonces, lo que deben hacer es que van a poner ahí arriba en la hoja, segundo punto, restaurante Jumanji, y van a dibujar unos círculos o unas nubecitas o unos cuadritos y adentro van a escribir o por fuera van a escribir comedor de herbívoros. Entonces van a poner círculos o cuadrados o nubecitas como lo quieran hacer en una hoja completa del cuaderno. Y entonces dentro de ese círculo, dentro de ese cuadrado o dentro de esa nubecita, usted debe poner el nombre de los animales que deben ir en cada uno de los comedores. Entonces, en su cuaderno debe tener dibujados 6 nubes o 6 cuadrados o 6 círculos, escribir en un color o en mayúsculas el nombre del comedor y debajo con asteriscos o rayitas o corazoncitos o lo que quieran van nombrando los animales en que van en cada comedor. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, señora. Señora. ¿Está fácil o difícil? No les toca entregarlo. No tienen que imprimirlo, no tienen que nada. Cuando estamos en el colegio, yo sí les llevo el dibujo a cada uno y los pongo a recortar y a pegar. Pero pues hoy como estamos en clase y la actividad tiene que quedar hecha, entonces por eso les modifiqué la actividad. En circulitos, cuadritos o nubecitas. Ponemos el nombre del Cuando estemos comedor. en el colegio, ¿tú la calificas? No, ustedes me tienen que entregar las actividades a través de Edmodo porque yo todavía me demoro un mes más en la casa. Entonces, yo estoy calificando y tienen que ir entregando, chicos, porque ya se nos está acabando el segundo trimestre. Y hay muchos que no entregaron nada después de mitad de año y andan re perdidos. Y yo ya les escribí ahí en el muro de Edmodo. Si no entran a clase, listo, yo les dejo la falla, no hay problema. Les califico sobre menos, pero vean los videos y hagan las actividades y entréguenlas. Si está cerrada la actividad, pues mándela al email y yo ahí se la califico y no se quedan sin notas, ¿listo? Pero no me pueden llevar nada al colegio porque yo todavía me demoro. Por ahí yo creo, si me vacunan puntualmente el día que me dijeron que me tenían que vacunar y hay dosis, se supone que el 30 de agosto yo ya tengo que estar en el colegio dictando clases. Y para esa época ya se nos acababa el periodo, entonces, chicos, a entregar las actividades, por favor, ¿listo? Porque yo he dejado actividades en clase, las hemos resuelto entre todos. No es de que, ay, me toca investigar o quién sabe qué, no. Si ustedes ven el video, en el video todo lo hemos contestado, ¿o no, chicos? Entonces, el que no entregue es por pereza. Sí, señora. Porque todo se les ha dado masticadito y hemos estado trabajando entre todos, yo los felicito y de todo. Lo único que tienen que hacer es entregar. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor, los dejo ahí. Entonces, cualquier cosa pegan el grito. Y yo voy a poner ahí, mientras que hacen eso, 20 minutos. ¿Listo, chicos? ¿Qué horas son? Las 2 en punto. Sí, 20 minutos y ya después hacemos lo otro. Ahí ya puse el temporizador. Entonces, chicos, ¿alguno tiene duda de no reconocer alguno de estos animalitos? ¿O les paso el pantallazo de arriba para que lo tomen? A la diapositiva anterior. Esta es la... Que hay dos chicos. Listo, ahí. Para que tomen el pantallazo. Para que vean los individuos desde acá hasta acá. ¿Listo? Pues en la otra imagen están los dibujos, pero por si hay duda del nombre de un animalito, digamos la chita es como un guepardo, ¿listo? ¿Cuál otro tienen duda? Los otros son poco fáciles. ¿Copiar eso? No, no es necesario porque ustedes ya
Esa es la que dice que tienen que acomodarlo en los comedores. Es para que tengan en cuenta aquí los nombres de los animales por si no los reconocen de la imagen, siendo que yo traté de ponerlos como que se diferenciaran bien. Listo, chicos, entonces los dejo ahí. Ya les quedan 18 minutos y medio. ¿Listo? Cualquier cosa me pegan el grito. ¿Todo bien, chicos? ¿Juiciosos trabajando? Sí, Profe, señora. ¿será que me puedes regalar tu número de WhatsApp? El número de WhatsApp es 302 482 1070. ¿Listo?
¿Cómo vamos, chicos? Nos quedan 13 minutos. No, profe. Dime. No, nada, profe. Ah, bueno. ¿Cómo vamos, mis queridos? ¿Todo bien? ¿Juiciosos? ¿Trabajando? Que si están en la clase es porque están trabajando, ¿listo? Ahorita les abro el link para que entreguen la actividad de hoy, ¿listo, chicos? Profe, Dime. el murciélago es omnívoro, ¿cierto? ¿Cómo? El murciélago es omnívoro. Pues depende de dónde tú me lo quieras poner, porque depende de la especie. Si tú me dices, no, es uno de los que se alimenta de solo frutas, entonces lo pones herbívoro. Si me dices, no, es el que come sangre, entonces me lo pones en el otro comedor. Y el que come insectos, entonces me lo pondrías en el otro. Entonces, ahí, ese tipo de ser vivo, tú me lo puedes ubicar en 3 comedores diferentes. Entonces, depende de ti a dónde lo quieras poner. Con tal de que yo después te pregunte por qué me lo pusiste ahí, y me dice, profe, es que yo escogí ese porque el murciélago que yo quiero come esto. Y yo digo, ah, bueno, perfecto, no hay problema, ¿listo? Dime. Te escucho. ¿El cocodrilo se puede poner en carnívoros? Sí, Ah, ok, profe, gracias. sí, señor. Bueno, sí, porque tiene que capturar el alimento de todas formas. O puede ser dependiendo del tipo de, ¿del tipo de qué? De si lo captura o se lo come muerto, entonces también es carnívoro, porque puede ser carnívoro porque es depredador o carnívoro porque yo se lo come ya estando muerto. Igual es carnívoro, igual que el chulo. ¿Listo? La diferencia es el tipo de captura que hace del alimento, que esté la presa viva o esté la presa muerta. ¿Listo?
Qué frío. Profe, Dime. Ya la vuelvo a poner. dejaste- Dame un segundo. Ya. Estaba revisando una cosa. ¿Listo? Ya.
Profe, Dime. ¿cuál es el animal que está al lado del gato? ¿Está? La pulga. Ah, listo. Gracias. Ujú. El piojo, diré. Piojo, piojo, piojo. Es un piojo, no una pulga. Profe, Dime. ¿cuál es el animal que está debajo? ¿Cómo se llama el animal que está debajo de la cebra? Debajo de la cebra, ahí está la piraña. Y ya te digo el otro. ¿Un chulo, profe? Cóndor. Cóndor. Cóndor, y piraña. Bien, ahí ¿Alguna está duda de otro? ahí. Dime. Profe, Dime. ¿cuál es el animal que está debajo del cocodrilo? El colibrí. Ah, gracias, profe. Y no, está en la hiena. Profe, profe, Listo, chicos, se nos acabaron los 20 minutos. Entonces, porque ustedes ahorita tienen clase con sociales, entonces nos toca tratar de terminar a tiempo porque que ya me pasé y me da pena con el profesor Leo. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer el siguiente punto. ¿Listo? ¿Listo? profe. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Dime, profe. dime. No, profe, ¿Ya les salió? solo me aparece la C y la A. No, solo me aparece la C y la A. Listo, dame un segundo, vuelvo y comparto. Listo, este es el tercer punto. Entonces recordemos lo que hoy tenemos que entregar en Edmodo. Primer punto, las preguntas que hicimos antes de iniciar para ubicarnos en el tema, ¿cierto? Para ver qué tanto sabíamos.
El segundo punto, el del restaurante de Jumanji, que lo acabamos de hacer. Y tercer punto este. ¿Listo? Entonces tenemos que relacionar la columna de la izquierda con la columna de la derecha, teniendo en cuenta las 4 partes o las 4 fases o procesos que se llevan a cabo en la digestión de heterótrofos. Que recordemos que la primera es ingresar el alimento, que es la ingestión. Luego llevamos a cabo la digestión, que es destruir ese alimento, de pasarlo de cosa grande a micro. Luego tenemos la absorción de los nutrientes y luego la digestión, que es la expulsión de lo que no se digiere. Entonces, tienen que relacionar estas columnas de acuerdo a lo que se explicó y de lo que les acabo de decir. ¿Alguna pregunta ahí o súper fácil? Es que no, todavía no se me ve. Pero yo ahí estoy compartiendo. ¿El resto tiene el mismo problema o no? No, ¿Se ve o no se ve? sí se ve. ¿Sí se ve? Pero, ¿Ya se ve? Profe, Dime. ¿y ese punto también lo hacemos en el cuaderno? Sí. O pueden tomar pantallazo. No hay problema. Por mí no hay problema y ya estamos finalizando casi la clase. Y profe, les que si dejo. alguien Dime. me puede tomar un pantallazo y enviármelo por el chat de modo, por favor. El video queda grabado y yo lo subo ahorita, amor. No te preocupes. Tú miras ahí, en el minuto 45 de la grabación, ahí ya te tiene que aparecer. ¿Listo? Que ahí aparece. Bueno, señor. Bueno, ahí queda todo. Ahí siempre les ha quedado todo, pero yo me doy cuenta que hay niños que no lo ven, porque me doy cuenta en el número de visitas que hacen a mi canal de YouTube. Hay veces que sí los ven y hay veces que si entran 2 personas es mucho. Entonces ahí uno se da cuenta de que hay niños que no quieren hacer las tareas porque de todas formas se les está dejando todo. La primera clase sí nunca la grabé. La grabé fue en la segunda. En la segunda, ¿qué? Porque habían dicho que era como si fuera presencial, pero pues yo por colaborarles toda bonita grabo. Y así me demoré en subírselos un poquito. ¿Listo, chicos? Para pasar al último punto. Entonces me tienen que mandar foto de esos 4 puntos de la actividad en clase de hoy. ¿Aquí alguien ya tiene la respuesta para socializarla? ¿Cuál iría con ingestión? La primera, La primera, muy bien, es la entrada de los alimentos al aparato digestivo. ¿Cuál sería digestión? expulsión de las profe. moléculas no dirigidas, No, digestión es romper el alimento en algo grande, en algo pequeño. el paso de macromoléculas, Sí, la segunda, muy bien. La absorción, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál es la absorción? Si ya tenemos la última. el paso de los nutrientes por la pared del intestino, Muy bien. ¿Y la egestión? O sea, lo que sale para lo que no nos sirve, ¿cuál es? O sea, acá, si se dan cuenta, acá están en orden y acá es a donde están en desorden los pasos. ¿Sí se dieron cuenta? ¿La digestión cuál es? ¿Cuál es la digestión, chicos? La última, profe. La Expulsión de las expulsión de moléculas. moléculas. Muy bien. ¿Listo? Ahora vamos al último punto. Entonces, este es de
que cada uno necesito que me investiguen nada. La función que ustedes crean de todo lo que yo les hablé hoy en la clase. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de este aparato? ¿Cuál es la función de este otro? ¿Cuál es la función de este otro y de este otro? En sus propias palabras, no gastan más de 2 renglones. ¿O sí? Pero es en sus propias palabras cuál es la función de este sistema digestivo, de este sistema respiratorio, de este sistema circulatorio y de este sistema excretor. Y yo los expliqué los 4 que están relacionados y que uno funciona ayudado del otro para cumplir con la función de nutrición que fue la que vimos a nivel general el día de hoy. ¿Listo? Ese es el último punto de la actividad. No más de 2 renglones, no necesitan más, porque solo la función, no me echen cháchara. Estamos resumiditos, 2 renglones de cada uno, ¿cuál es la función? Antes ni siquiera 2. En 6 palabras yo creo que ya dicen la función. Porque es que a veces exageramos con las cosas. Y a mí lo que me importa es que les haya quedado claro lo que yo les enseñé el día de hoy. Profe, ¿será que me puedes decir cuál era la última palabra? ¿Del punto anterior? Ahí está. Ingestión. Gracias, Ingestión. profe. ¿Listo? Entonces, eso es lo de la actividad en clase el día de hoy. Y tienen tareita. ¿Listo? Voy a dejar tarea para el jueves. La tarea es súper sencilla. Ni siquiera la escribí porque es que es muy cortica. Es una pregunta, ¿para cuándo es la tarea esta? Esta la tienes, esto lo que hiciste en clase, tienes que subirlo antes del viernes. Gracias. Y como se supone que lo hiciste a mediado que estábamos en la clase, ya debe estar listo. Entonces, si puedes subirlo hoy, mucho mejor. Y la tarea es algo súper sencillo y chiquitito de hacer, y esa sí la tienen que entregar el jueves. ¿Listo? Y yo cierro las actividades. Si están cerradas, tienen que enviar las actividades por el email. Porque yo ya no voy a seguir califique 2 meses después lo de Edmodo. Entonces, yo cierro se cierran las actividades después de la fecha estandarizada en Edmodo que yo le aplico, y el que no entregó en la fecha que es, entregue por el email. ¿Listo, chicos? Entonces, traten de entregar las cosas porque para eso están en la casa y son 5 días en la casita y solo tienen 3 clases virtuales, que sería biología, religión y sociales, ¿no? Entonces tienen tiempo, chicos, entonces no dejen acumular las cosas. Y más que se ha tratado de hacer las cosas todo en la misma clase. ¿Listo? Entonces son las 2:31 minutos, entonces voy a dictar la tarea y cerramos la clase. ¿Listo? Para que puedan ir al baño, para que entren a la clase de leíto, de sociales tienen ahorita, ¿cierto? Entonces, dicto la tarea, chicos. Profe, un momento. Tranquilos que no se van a demorar sino 1 minuto copiándola. La tarea es dibujar el sistema respiratorio. Dibujar el sistema respiratorio y señalar sus partes u órganos. ¿Eso es todo? ¿Muy difícil o fácil? No dibujos cual Picasso, pero tampoco sistema respiratorio de extraterrestres. ¿Listo, chicos? Que se entienda más o menos la forma. Y la ubicación dentro del cuerpo, porque es que hay veces me hacen unos extraterrestres, entonces pues yo dicto es biología. ¿Puedes poderlos a dictar de nuevo? Dibujar el sistema respiratorio humano y señalar sus partes. ¿Listo? Entonces, que sea el sistema respiratorio humano y no el de E.T. ni nada por el estilo. ¿Listo, chicos?
pues tampoco obra de arte para exponer en un museo, pero sí que se vea bien y que ustedes vean de que esté bien ubicado en el cuerpo y no que los pulmones por aquí abajo, ¿no? Que se vea dónde van ubicados. ¿Listo? Qué pena, chicos. ¿Listo, chicos? ¿Todo súper claro y entendido? Sí, señora. ¿O hay dudas? Listo, chicos. Entonces voy a dar por terminada la clase. Son las 2:33 de la tarde. Dime. Profe, una pregunta, ¿cuál era el primer punto de la tarea? El primer punto de la tarea eran las preguntas que salieron al inicio de la... ¿De la qué? ¿De la clase? clase. Las 3 Ah, ok. preguntas de qué era lo que sabía usted. Ah, ¿Listo? ok. Gracias, profe.